Buenas noches con todos, con todas. Es un gusto saludar a las personas que en este momento se unen a la señal de Surcos TV, medio comunitario alternativo para la transformación social. Agradecemos infinitamente a las personas que hoy son parte del panel de invitados. Soy Alex Dávila junto a Emi Suárez. Les damos la cordial bienvenida. Transmitimos desde la bella ciudad de Ibarra, al norte de nuestro Ecuador, exactamente en San Antonio de Ibarra. Hoy, viernes 3 de febrero, a contadas horas de las elecciones seccionales, donde este próximo domingo los ecuatorianos y ecuatorianas nos acercaremos a las urnas para elegir autoridades de los gobiernos seccionales, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y decidir sí o no a las 8 preguntas de la consulta popular. El tema que nos convoca en esta oportunidad es para hacer una mirada panorámica y el análisis y reflexión respectivos de la situación social y política actual y la agenda de trabajo que tendrían que acceder o que tener las nuevas autoridades seccionales. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá en este espacio, gracias a las personas que se van conectando en este en vivo de Surcos TV. Buenas noches, Emi, saludos a quienes nos acompañan en este panel, gracias a ustedes, gracias a las personas que nos acogen en su casa, en su hogar, en este muy lindo lugar. Así que gracias a todos por estar acá. En este momento también es importante hacer un análisis del tema político, porque como siempre nosotros decimos, la política la hacemos todos los días, es de vital importancia, pues la política, como todos sabemos, pues es un conjunto de actividades que se asocian en la toma de decisiones en un grupo u formas de relación de poder entre individuos, como la distribución de los recursos, ¿no es cierto? Un objetivo, por ejemplo, de la política también es impactar positivamente en la calidad de la vida de los ciudadanos. Y yo pienso que todos buscamos ese sentir a través de las propuestas. Sin más palabras, quisiera también conocer cuál es su percepción de este momento político que lo hemos vivido realmente. ¿Cómo usted lo ha sentido? ¿Cómo usted lo ha percibido? ¿Y cuál es su concepto? A ver, desde mi particular punto de vista, realmente eh, hay un sinfín de ofertas, digamos, y también pienso que desde lo que yo he visto hay demasiados movimientos y demasiados partidos políticos, porque eso presta incluso a la confusión, porque unos son afines, otros... entonces yo pienso que lo primero que se debe hacer aquí es que no haya tanto movimiento y tanto partido político, porque presta para la confusión realmente. Bien dicen que de religión y política en la mesa no se habla, porque que el hijo está por un partido, ¿no es cierto? Que la abuelita está en otro movimiento. Así es. Un poco complicado, y la idea es que no nos dividan más. Exactamente. A mí me parece que se debe hacer alguna cosa en la Constitución, digamos, para que se obvie tantos partidos políticos y tantos movimientos, porque a mí me parece que son demasiados, digamos, es mucho para mí. Pero bueno, se le ha visto desde acá con un poco de, a veces, también hemos sido muy escépticos porque son tantas ofertas y tantas cosas que nos ofrecen y al final del día cuando realmente no hay nada, pues, no hay mucho que entonces para mí esa es mi percepción. La verdad, como dicen, ni chicha ni limonada. Así es realmente, sí, así es. Querido Ángelo, por favor, su percepción de este momento político que estamos pasando, porque ahora ya está en silencio, ¿no? Sí, hemos visto, sí. al fin. Miren, Martita tocó un tema muy clave, ¿no? Y es ese fraccionamiento político. Lo mío no es la política, pero se puede ver lo que está sucediendo ahora, ¿no? Vemos una gran cantidad de partidos políticos, muchas ofertas que no están enfocadas en la realidad en la que vivimos, aquí en San Antonio, como parroquia, en Ibarra, en la provincia. Entonces, a veces, hace un momento conversábamos informalmente del tema de los dichos de los abuelos, ¿no? O sea, el que mucho ofrece, como que no va a cumplir, o sea, como que... Mucha barca poco aprieta. Entonces, parece que este fraccionamiento hace que es el que más ofrece, lo cumplirá.
de esos dos tipos de políticos, del que mucho ofrece y del que regala demasiado, porque considero que de alguna manera lo recuperará. Eso, como para comenzar este diálogo. Para comenzar. Sí, sí. Está bien. Y Yadi, quisiéramos contigo. Vienes de la ciudad, bienvenida siempre a nuestros pueblos, a San Antonio. ¿Cómo es tu percepción? ¿Cómo está la ciudad? Porque ya no es la ciudad blanca la que siempre se vuelve. Ahora, ¿cómo lo miras? Bueno, hay algo en particular y es que, bueno, yo soy abogada, entonces desde el colegio yo tenía la inclinación de estudiar las ciencias sociales, de conocer las cuestiones de la gente y eso. Y bueno, y mi profesión me ha permitido realmente trabajar con una serie de grupos vulnerables en el sector público, en el sector privado. Y ahora que veo esta cuestión de la política tan cerca, debo reconocerlo, súper cerca, a mí me ha llamado la atención realmente la cuestión de cómo se han manejado las campañas. Como ustedes decían, primero el exceso de movimientos políticos, porque no son partidos, ahora son movimientos, y los escasos partidos políticos que han quedado hacen que toda la gente quiera estar en el proceso político. Entonces vemos que la política ya no requiere que sea una persona preparada, sino simplemente alguien que quiere participar de este proceso, que yo estoy de acuerdo. Pero yo sí creo que para participar en un proceso político uno debe tener claro cuál es su objetivo. Y como dice Ángelo, no es cuestión de ir, ofrecer. Hay cuestiones que no podemos, ni siquiera como ciudadanos, ofrecer. A mí me ha llamado la atención desde las anteriores elecciones, como por ejemplo los candidatos a alcaldes dicen es que mi propuesta es hacer esto o hacer lo otro. Yo les digo, los concejales no tienen propuesta de hacer obras. Los concejales son veedores, son fiscalizadores, son representantes de los diversos grupos. Y claro, eso ha hecho que mucha gente se ilusione con este proceso político, desde mi punto de vista, con una serie de atropellos, porque yo he visto un alto grado de violencia. Yo pienso que la cuestión familiar, la cuestión de cómo manejamos la vida de los otros es una cuestión muy sagrada. Y me impresiona ver cómo, por ejemplo, estar en un proceso político es estar expuesto a que le hablen de su familia, hablen de sus padres, hablen de todo lo que has hecho o no has hecho. Y claro, otra cuestión que a mí me ha llamado la atención, yo viví muchos años en la ciudad de Quito realmente por la cuestión de mi trabajo y yo tenía el proceso político más claro allá tal vez, pero no sé si allá en Quito se hace tanto despilfarro como aquí en Ibarra, porque yo he visto que las campañas aquí sí son numerosas, pero también hay campañas súper interesantes. Yo he visto unas campañas ecológicas, unas campañas más puerta a puerta, más de conocer a la gente, de no ofrecer tanto, sino primero de ver qué necesita la gente para hacer propuestas. Pero yo creo que sí es hora de que nosotros también veamos que lo que se viene para la ciudad, para la parroquia, para las parroquias urbanas o rurales, es un compromiso de todos, ¿no? O sea, no es cuestión solo del que gana, porque hay bastantes cosas por hacer. O sea, el tema de seguridad no es un tema del nuevo alcalde y de los concejales, es un tema que lastimosamente está incrementándose en todo el país y es un tema que debemos verlo ya como una realidad que requiere no la atención del alcalde, de los concejales, sino de las autoridades máximas. Por otro lado, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que no hay propuestas de políticas en las propuestas de los alcaldes claras, son ofrecimientos, pero no son encajados en temas específicos. Veo que se ha dejado de lado temas como, por ejemplo, la educación. Creo que hace falta líderes y una formación de líderes, de gente joven, porque lastimosamente los chicos ahora ya no tienen ese interés por conocer lo que pasa, cuál es la realidad de la gente. Entonces, a mí sí me ha llamado mucho la atención el proceso político en Ibarra, porque veo demasiada agresión, veo que hay una cuestión muy económica que ha primado, y veo que las propuestas no son muy claras de los candidatos que hemos tenido, desde mi punto de vista. Bienvenida a ese criterio muy importante, querida Yari. También queremos conocer el criterio de nuestro compañero, amigo y vecino. ¿Cómo le he visto desde el tema de comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ven la sociedad ahí, a este mundo político tan fuerte, como nos decían acá los compañeros, pues donde se ve bastante despilfarro o bastante dinero que no se sabe de dónde mismo, porque la plata no nos alcanza? Yo no sé, yo no tengo tanta plata, no sé ustedes, pero la verdad, digo, si hay mucho dinero, pues que apoyen a la sociedad. Cuéntenos un poquito. A ver, bueno, yo vivo en un barrio, ¿no es cierto? Prácticamente es un barrio humilde de la comunidad, todos nos conocemos y casi todos somos familias.
directo o indirectamente, así son los barrios populares. Y bueno, es penoso porque van las propuestas encaminadas hacia la demagogia, y yo como le digo es politiquería porque como comenzaba aquí, ofrecen cosas que no son potestades de ellos. En el pueblo es fácil, a la gente le convencen con cosas tan sencillas, le ofrecen que le van a dar trabajo, le van a dar seguridad. Les digo, eso no pueden hacer, y la gente es tan fácil ser manipulada en los pueblos. Le dicen, les vamos a ofrecer trabajo, les vamos a ofrecer una zona franca, les vamos a ofrecer... Inclusive han llegado al tema ancestral, con propuestas inclusive directas que van a tratar temas de la ancestralidad de nuestra zona y de nuestra comunidad. Y da cierta pena que representantes de las comunidades ni siquiera tengan idea de lo que se trata o de cuáles son sus verdaderas raíces, y manifiestan proyectos encaminados hacia el resurgimiento supuestamente de la ancestralidad, y es algo que ni siquiera tienen idea. Entonces, en la comunidad la gente está tan dividida porque ha comenzado a llegar, inclusive se dieron el lujo de coger y no sé dónde llegaron a colocar postes de electricidad. Entonces, y la pobre gente como que ha llegado El Salvador. O sea, no entiendo, o sea, cómo es que llegan a hacer una campaña donde ya comienzan a hacer hasta obras. Nosotros estábamos tan abandonados por años, y justamente época de la campaña, esta semana vienen a ponernos los pasos, se llaman los rompevelocidades. Hemos peleado por años, y justamente la semana pasada asoman. Hemos peleado por la electrificación de un barrio que le llamamos el Pite Pite, ya que no pertenece ni a Santo Domingo ni a Tanguarín. Sorpresa. Pite de allá, sí, y Pite de acá. Sí, y sorpresa, asoma un poste con todas las... No sé, o sea, entonces eso no es justo, porque la gente se deja llevar por ciertas cosas tan sencillas, y da pena que sea manipulada a todas las personas de esa manera. Y sobre todo es que veo que no comprenden ni siquiera cómo funciona ejemplo, nuestra parroquia. Estamos encaminados al arte, yo les digo, es correcto, San Antonio es la cuna del arte, pero nosotros vivimos también de la agricultura, no tenemos proyectos de la agricultura. Llegan las propuestas, nosotros vamos a hacer, dice, San Antonio es un pueblo mágico, correcto, es un pueblo mágico, Imbabura es un geoparque, correcto, pero también nosotros somos agricultores, la mayoría vive también de la agricultura. Entonces he visto problemas ahorita mismo. Están los sembríos aquí, y nadie se entera de que ahí también existe la delincuencia. Las cementeras están listas para la cosecha y llegan en camiones y les vacían. Entonces eso no se ve, o sea, nadie se da cuenta de lo que sufre el agricultor, lo que invierte, lo que pierde. Entonces hay otras cosas que también son partes de nuestra provincia y de nuestras áreas rurales. Claro que sí, es bien importante lo que acaba no queremos sin inclinaciones políticas para nada, no es nuestro afán, pero sí queremos ser la voz desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Desde diferentes ubicaciones o lugares, porque no todos vemos de igual manera en base a nuestra experiencia. Pero querido Ángelo, en esta vez, ¿culpa de quién? Hablemos un poquito, perdón. De nuestra economía tenemos que estar así con nuestros micrófonos, pero es lo lindo, lo hacemos así con mucho gusto para todos ustedes. Hablemos, ¿culpa del político o culpa del ciudadano? ¿Culpa del político por ofertar demasiado o culpa del ciudadano que quiere que le den una camiseta para el voto? ¿O no es culpa? ¿Cómo podemos entender esto? Primero, creo que antes de contestar su pregunta, y aquí de nuestro compañero, creo que el tema de la inseguridad es un tema actual, es un tema grave, y a son de broma, pero en realidad no creo que haya huerto de aguacates en San Antonio que no haya sido vandalizado. Y las mandarinas, los limones. Yo creo que a muchos de los que nos están viendo mágicamente se desaparecieron. Vaya que se fueron mágicos. Desaparece.
Pero, Sí. como dicen, los rompevelocidades aparecen también de la nada. Sí, pero mire, Emita, sí, el tema de esta demagogia electorera que se da en estas épocas es parte de esa necesidad del pueblo que necesita sus obras, necesita que le mejoren la calidad de vida, pero también es parte de la lamentable ignorancia en la que le han sumido los políticos al pueblo, ¿no? Entonces, político que no va con camiseta, pues no le doy el voto. En muchos de los casos, no en todos. Hay ciudadanos bien informados que hacen un análisis muy a conciencia de quién es el candidato, qué ha hecho, tiene grillete, no tiene grillete, tiene pensión, no tiene pensión. Tapadito no aparece. El grillete tapadito Pasado pasa. judicial. Exactamente, aquí la doctora nos Ya refresca diga nomás. técnicamente con el tema. Pero son esas cosas, ¿no? Que al margen de que de lo que haya sido en el pasado, porque una persona puede rehabilitarse y está en su derecho de que sea un ciudadano que aporte, pero es el hecho también de la calidad de votantes que nosotros somos. O sea, hablamos siempre de la calidad de candidatos que se presentan en estas elecciones, cada vez lamentablemente para menos, ¿no? Pero también tenemos que ponernos nosotros y hacer una culpa y decir, a ver, nosotros estamos votando conscientemente, votamos por el ofertón o votamos por el que vale la pena, por el que se ha preparado, por el que ha hecho un plan de gobierno serio, no demagógico. Entonces considero que también nosotros como votantes tenemos tiempo todavía, faltan como 2 días para la votación y tenemos tiempo todavía de analizar nuestro voto a conciencia, porque es nuestra responsabilidad. Yo informalmente conversando con usted decía, o sea, el voto de la manera que está hecho en el Ecuador es un voto para el que analiza, para las personas que nos escuchan y que se preocupan su representante, pero el mismo peso de voto tiene para aquella persona que no se preocupa, que no le interesa la política nacional, no se preocupa de nada, o sea, es el mismo peso. Entonces, esta democracia, bueno, es así con la que nos toca jugar, ¿no? Pero eso nos hace bien, nos hace mal, ya es un ejercicio que tenemos que hacerlo en familia, un ejercicio que tenemos que hacerlo conscientemente, para que esa calidad de representantes que nosotros tenemos de nuestras poblaciones vaya mejorando en el día a día, porque no puede ser que vemos en las noticias, ¿no?, que gracias a Dios en Imbabura no se ha visto esto, o creo que sí, ya recordé, creo que sí, pero resulta que hay muchas personas que están vinculadas al crimen organizado. O sea, un político que nos representa, que también representa el crimen organizado, o sea, esto ya no se llama ni gobierno, ¿no? O sea, esto tiene ya otros nombres para términos lógicos. Y es bueno hablar los términos que ahora se están utilizando. Todo el mundo habla de la narcopolítica, del narcogobierno. Mire, Emita, y aquí le acorto, y no sé si ustedes recordarán el informe de Angostura de, no sé, hace tiempo, Pancho Huerta, en paz descanse, dijo que ya existía una narcopolítica. Desde esa época. Claro, estamos hablando de 2000, no sé, 2002, 2003, no, miento, 2007 me parece. Por ahí. 2006, 2007. Sí, entonces ya se hablaba de esto de la narcopolítica, que gracias a Dios parece que a la provincia, siendo tan cercana tanto a la costa esmeraldeña como a la frontera norte, al parecer no nos ha tocado. Ya se tocó un tema por ahí, del tema de la munición y todo eso, que fue un boom a nivel nacional, pero más allá que de esto de las bandas delictivas, de las bandas de narcotraficantes, gracias a Dios en la provincia, y en este pueblito tan bonito no se ha dado, al menos, pero no esperemos que se dé tampoco, ¿no? Claro, no tenemos que esperar eso. Y precisamente cada 4 años decimos, pues vamos a levantar la alfombra, ¿no? A ver qué basura se ha acumulado, a sacar los polvitos. Y eso es un poco de refrescarnos, un poco de también actualizarnos, un poco de tal vez hasta autocuestionarnos para poder cuestionar a los demás. En el sentido de que cada 4 años, a buena hora, hay estos espacios de remesón, hablemos de candidaturas, de remesón de cargos públicos,
pero que también nos debe ayudar a meditar que no es un voto, no es el voto al compadre, como siempre decimos, no es el voto al que me ofreció el puestito para mi hijo, o no es el voto al que me dio la camiseta. La verdad creemos y estamos en este momento, pues tratamos de aportar para hacer un análisis crítico que no solamente lo hagan o nos den haciendo desde las grandes ciudades, aquí, en nuestro pueblo, en base a nuestra realidad, como testigos que somos vivientes de todas las necesidades que pasamos, pues también podemos compartir un criterio. Y como siempre estoy de acuerdo, el pueblo tiene los problemas, pero también humildemente tiene sus posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, Yari, una preguntita. ¿Cómo tú has visto en este momento que enfoca Ángelo el tema de estos términos que a veces en el pueblo nos da miedo y nos asusta, pero que ya a nivel de país y en otras instancias pues se los escucha muy normalmente? ¿Cómo has visto tú el tema de la violencia tal vez psicológica, la violencia tal vez visual, ¿no es cierto? La violencia tal vez que se genera entre familias por una diversidad de criterios, ¿no es cierto? Y por último, pues una diversidad que a veces nos afecta en la vida misma. Bueno, yo creo que, a ver, el tema de la política, como dicen, es un tema súper delicado. Creo que en casa evitamos hablar de política, de religión y a veces de fútbol, porque cuando el papá es de otro equipo no quieren hablar de fútbol en la casa. Entonces, bueno, respecto a lo que tú me dices, yo creo que lastimosamente en los últimos años se ha visto una serie de hechos generados por grupos especiales, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, nuestro país, que era un país donde no hablábamos de sicariatos, donde no hablábamos de narcotráfico, sino como un país de paso, por decirlo así, últimamente tenga un alto índice de delincuencia, de muertes y cuestiones así. A mí me ha impresionado porque en estos últimos tiempos en las noticias a nivel nacional hemos escuchado creo que es un candidato a alcalde, no recuerdo en qué provincia es. ¿San Selena? No, en Esmeraldas, me parece que sí. Ya son 4. Exacto, a eso me iba. Entonces yo le decía a mi mami, qué terrible la noticia, y me dice, pero si el otro día también dijeron que le han matado a un candidato a concejal. O sea que ya está normal. Entonces, sabes que a mí eso me preocupa, que nosotros hemos empezado a normalizar los temas de violencia. Yo, bueno, desde el ámbito mío como abogada, escucho siempre la cuestión, por ejemplo, de los temas penitenciarios. Antes, esta cuestión de las muertes en las cárceles era algo súper lejano. A mí me encanta ver las series de Netflix y había unas series encaminadas a estos temas, y cuando empezó a pasar esto en nuestro país, a mí me asustó. Y luego el tercer grupo de personas que murieron en la cárcel era como naturalizado. Y en el tema de política nosotros vemos como que se ha normalizado este tema de la violencia. ¿Qué ha sucedido en otros países como en Colombia y en México? Que es lo que uno se ve de cerca. Pero aquí en nuestro país a mí me llama la atención porque nosotros empezamos a ver y a pensar hasta cierto punto en que los candidatos ya no son, o sea, los candidatos que nosotros veíamos cuando éramos niños. Gente preparada, gente que le conocía al papá, que saludaba con el vecino, que tenía una forma de vida adecuada, que era un buen ciudadano, sino que la gente ahora ve la cuestión política incluso como un tema económico. Es decir, si yo logro ingresar de concejal, de prefecto o algo así, tengo económicamente asegurado durante 4 años un sueldo. Entonces no vemos que la política realmente es otra cuestión, es servir a la gente, y servir a la gente implica incluso a veces de nuestro bolsillo tener que darle a la gente. Entonces esto es al contrario, más bien cuánto me aportan para yo luego devolver. Y ese es un tema que a mí personalmente me parece que debemos manejarlo ya como una cuestión más de educación. Yo pienso que uno de los grandes problemas y por qué nosotros decidimos mal es porque lastimosamente los jóvenes empezamos a ser apáticos a los temas políticos. Las generaciones ven la política como que, ay, bueno, voy y doy el voto. Y un tema que a mí me llama la atención es, por ejemplo, el tema de que los chicos voten muy temprano. Ahora votan a los 16 años. Entonces, eso hace que los chicos se dejen impresionar, se dejen encantar con el regalo o con un discurso que a veces no es real, porque no conocen la realidad. Por ejemplo, como decía aquí el compañero, nosotros asumimos que la parroquia de San Antonio es una parroquia artesanal, pero no, también es una parroquia agrícola.
Y esos son temas que a los chicos ya no les interesa saber si tenemos sectores agrícolas o no en la provincia. Les interesa más saber qué hay en el celular y cosas así. Entonces yo creo que el tema de la política en la actualidad es un tema que debemos tenerlo con pinzas y que debemos buscar ya alternativas como por ejemplo la educación, la formación de gente que realmente quiera liderar y trabajar por la comunidad, con la comunidad, para la comunidad. No para mi beneficio, sino realmente con un compromiso de principios, de valores para la gente. Entonces yo creo que eso nos falta. Martita, por favor. Claro, yo estoy de acuerdo con principios y valores para la gente, pero generalmente la gente que tiene principios y valores no tiene la capacidad económica que tiene el político, digamos, el supuesto líder, porque ustedes van a ver las mismas caras, ¿no es cierto? ¿Por qué quieren ahora repetirse? Porque Les encantó. Porque les encanta. ¿Y por qué les encanta? No es servir al pueblo, es servirse del pueblo. Entonces realmente el político honesto no tiene mucha oportunidad, porque se necesitan muchos recursos. ¿Y quién sobrepasa esos recursos? La gente que ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque imagínense, eso es una cuestión bien fuerte lo que sucede en los municipios y en las prefecturas. Por los contratos, ¿cuánto reciben? Es una cosa que ya casi es normal entre los arquitectos, los ingenieros. Y eso sobre el 15%, el 20% de los contratos. Y entonces, sí, el acuerdo de privados. Pero realmente eso a dónde va. A los supuestos líderes que están incluso ahora repitiéndose, ¿no es cierto? Es feo decir, pero es la realidad, es la verdad. Entonces, ¿qué chance tiene el político honesto si no tiene la cantidad de dinero para hacer la campaña que hace el supuesto líder que estamos viendo? Es la realidad, es nuestra realidad. Y por eso es importante, yo creo, que nosotros, como decía Ángelo, concienticemos nuestros votos. O sea, no es el que más me regala, no es el que viene a obsequiarme una camiseta, porque yo me pongo a hacer un estimado. Yo no soy administradora, no es que tenga tanta experiencia con los números, pero si nosotros vemos cuánto se ha invertido políticamente en una gorra, en una camiseta, en cosas así para las personas durante estos meses de campaña, porque no ha sido un mes de campaña. Hay partidos que lastimosamente han venido haciendo política desde hace varios meses. Yo me pongo a pensar, esos hubieran sido recursos que se podría, no sé, donar una lista de útiles, donar un mercado para una familia, ayudarle para que, no sé, la persona compre se me ocurre, unas papas y pueda hacer unas papas fritas y venderlas, o sea, generar un negocio. Entonces, el dinero que nosotros vemos, el despilfarro de las campañas, puede ser invertido de otra forma durante todos los 4 años. No a un mes, no a 15 días, no a 3 meses de elegir. Pero es que eso es otra cosa, digamos. Yo me voy a que ustedes más o menos es la comparación del político honesto, sin recursos, frente al líder supuesto, ¿no es cierto?, con una cantidad impresionante de recursos. ¿Cómo compite ahí? ¿Cómo compite? Porque realmente la gente de lo que se deja convencer es de las grandes campañas, de que si viene visíteme, pero visíteme con una camiseta, visíteme con algo. ¿Y de dónde saca el político honesto el dinero? ¿De dónde saca? Entonces las condiciones son súper desiguales. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Por eso con educación, ¿no es cierto? Con yo educación. pienso que es pero necesario. digamos que dar víveres y lo que sea. Obviamente que lo dan, pero ¿con plata de qué? Claro. ¿Con plata de dónde? ¿Cuándo compite un político honesto con el supuesto líder que tiene mucho dinero? ¿Cuándo? Por eso yo creo que hay mucho que trabajar en la gente. O sea, yo pienso que sí es un problema de trabajar en la gente y, como decía Ángelo, concientizar a la gente, para que la gente entienda que la persona que, como usted dice, Martita, viene trayéndome un regalo, tal vez este regalo mañana me toque devolverlo de otra forma, en un impuesto, en un pago de aranceles que no teníamos, o de un impuesto del municipio. Entonces, el momento en que nosotros concientizamos que la política no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de servicio, y empezamos a elegir gente formada, gente preparada, porque yo estoy convencida que hay mucha gente que podría hacer muchas cosas por la ciudad, pero como usted dice, incluso la gente profesional no quiere participar de procesos políticos, porque dicen, no, porque ahí si no tienes dinero, si no inviertes, no te reciben. Entonces la gente empieza a tener apatía política, y eso, por ejemplo, es un problema
que nosotros debemos transformar. Yo pienso que todavía hay cosas por hacer. Bueno, estas elecciones están prácticamente ya en la puerta, pero yo pienso que sí es importante trabajar en otros temas, buscar ayuda, apoyo para que la gente, las nuevas generaciones vaya preparándose para de aquí a 4 años, porque no sabemos qué va a pasar después de 4 años, pero podemos empezar a hacer mucho. Yo creo que desde nuestros espacios se puede hacer un montón de cosas. Mire, de ahí toparon un tema muy, muy importante, que es el tema del votante actual, ¿no? O sea, el votante actual, casi el 50% es millennial, ¿no? Entonces, Sí, más de aquí 30. ya vamos a ver que llegamos a un target de la población en el cual le convencemos del voto, ¿no? Como políticos de otra manera. Y ahora vamos a ver sorpresas. Yo he visto con mucha preocupación las encuestas que se dieron hasta cuando era permitido las encuestas, porque las encuestas ya daban claros ganadores, ¿no? Pero en la letra pequeñita había una encuesta por ahí escondida en la que decía cuáles son los que están, cuál es el que ya ha decidido y el que no ha decidido. Y resulta que el que no ha decidido era mayor. Entonces, lo que quiere decir que el día de mañana, a cualquier encuestadora, claro, va a decir, mire, aquí les dijimos, estaba más del 50% no había decidido el voto. Y generalmente ese es el voto millennial, centennial, y ahora que centennial el que vota, ¿no? El votante de 16 y más. Entonces, estas personas, a estos jóvenes, la forma de convencer ya no es la tarima, ya no es el discurso, ya no es leerse 50 hojas del plan de campaña, del plan de gobierno, perdón, ya es el TikTok. Entonces vemos un candidato que no quiero nombrar, pero ustedes saben que tiene un billete también, creo, para la alcaldía de la ciudad de Quito, que tiene unas piezas de TikTok brutales, ¿no? Entonces ahí vamos a algo que me apasiona, y resulta que el político, el líder, ya no, lo que hablaba Martita, el líder ya no está expuesto como un líder, o sea, lo que están exponiéndole es como un producto. Entonces es un producto más. Mercadológicamente es un producto más que tenemos que venderlo sí o sí. Entonces, yo puedo venderle sin ética una basura a alguien y convencerle de que esa basura es necesaria para vivir, con dinero, con recursos, como hablábamos hace un momento, y con tecnología además ahora, para llegar a un target que no está haciendo un análisis, porque la política está lejos de lo que él necesita, porque la necesidad de un chico es diferente a la necesidad de un padre de familia. Entonces ya vemos que hay ese salto generacional, no ha cubierto a la política no ha cubierto el salto generacional, y ese salto generacional y esa no cobertura de la política y de las necesidades políticas se ven en las ciudades grandes, en las pequeñas y en parroquias como San Antonio. Porque ¿quién de los muchachos de ahora, de los muchachos nuestros, no está en las redes sociales todo el día? Estaríamos tal vez con la gran incógnita en este momento. ¿Son campañas políticas o son grandes negociados o shows? ¿Qué nos puede comentar, Roland, por favor? Bueno, lo que estaba aquí comentando Ángelo, Martita y Yadi, o sea, yo aquí tengo el ejemplo, me acompañaron mis hijos esta noche, pero justamente ellos viven en la ciudad de Quito y vinieron de visita. No vinieron de visita, vinieron directamente a las elecciones porque tienen que votar en la ciudad de Antonio, ¿no? Y no tienen idea de por quién, quiénes son los candidatos y por qué tengo que votar y por qué. Inclusive nosotros hemos llegado a estas alturas, si analizamos las propuestas que tienen en la consulta popular, cada pregunta a veces uno se queda en duda en qué mismo hacer, porque se contradicen, hay preguntas que ni siquiera deberían existir. Entonces, ese es un problema muy grave, porque esto de los millennials, centennials, generaciones Z, X, etcétera, etcétera, es que nosotros creo que somos la Entonces, este es un problema que está directamente relacionado con la educación. Ahorita nuestros chicos se gradúan del colegio, no tienen ni idea de qué van a hacer o qué van a seguir en la universidad y están enfocados así de fácil.
pero ¿qué puedo hacer o qué tengo que estudiar para ganar dinero? Yo conversaba justo con mi hija, le digo, eso no es la preocupación ahora, debe preocuparte qué realmente quieres ser en tu vida, cuál es tu vocación, y de acuerdo a tu vocación, tú enfócate a tratar de ser un buen profesional, a sacar tu plus, y vas a salir adelante. Le digo, no necesitas, a ver, esta profesión es para hacer dinero. Y es lastimoso, o sea, miren, ahorita podemos ver, dicen los chicos, es que he estudiado, tengo un título del 3er nivel y no encuentro trabajo. Le digo, ¿qué estudiaste? Y lastimosamente casi siempre son 3 profesiones que se repiten. Y van a ver esas 3 profesiones, le digo, y aquí en unos 5 años va a haber un exceso de ese tipo de profesionales. Entonces, estos espacios como los que tiene Mita son muy interesantes porque aquí nosotros deberíamos hacer unas tertulias donde nosotros deberíamos tratar de comenzar a formar estas generaciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Cancillería como 5 años, porque ahí funcionaba la Conferencia Espacial de las Américas. Y ahí era una carrera la diplomacia. Y es una carrera que representaba 30 años para que a los 30 años, como un grado de un señor coronel, recién en ese grado podía él optar por la oportunidad de irse como embajador a otro país. Ahora llega un deportista, embajador, un futbolista, embajador. Y no es de carrera, era una carrera de diplomacia de 30 años. Nosotros, ¿por qué no? Lo que pasa es que, solo faltaba sí, lo que pasa es que, como hablábamos otra vez con Mita, le digo, miren, en la política nosotros debemos saber conceptos básicos, de macropolítica, geopolítica, lobby, etcétera, etcétera. Son conceptos que se manejan a nivel regional. Nosotros no podemos decir, el Ecuador, ejemplo, alguien me decía por ahí, es que dice el gobierno actual, cumple todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Le digo, a ver, ¿qué moneda utilizamos? Utilizamos el dólar. El dólar se dirige a las políticas externas. Nosotros no tenemos moneda propia, tenemos que cumplir las políticas lastimosamente del Fondo Monetario, porque es moneda de ellos. Entonces, hay cosas que nosotros no analizamos desde ese punto de vista y nosotros seguimos a un montón. Uno dice, miren, ahorita hay una campaña tan sucia, el mentiroso, el mentiroso, el mentiroso, y repiten en la radio y la televisión el mentiroso. Yo digo, a ver, pero pónganse ustedes en los zapatos de la otra persona y traten de hacerlo, traten de cumplir es difícil porque ahorita, lastimosamente, desde los gobiernos seccionales, regionales y nacionales, no pueden ni siquiera hacer nada porque a veces tienen sus ejemplos. Si quiere hacer el gobierno una nueva ley, tenemos la asamblea que le corta todo. Entonces, a veces es ingobernable, y entonces es ingobernable desde el gobierno central y va bajando así. Y peor cuando llega a un área como, ejemplo, San Antonio. San Antonio ya se convierte ahora en un bastión, no sé, o sea, todo es económico, no sé. La verdad que sí, es un momento que nos pone a meditar. Pero, por ejemplo, estaba revisando lo que usted nos cuenta de su trabajo y nos llama bastante la atención. Y, por ejemplo, una experiencia suya es un gran ejemplo para nuestros jóvenes, en donde me dice, por ejemplo, que usted ha hecho proyectos, ¿no es cierto?, trabajos en la cooperación directa con la NASA. Entonces uno cuando escucha la NASA, ya me veo a los extraterrestres, a los cohetes, y ya les digo chao a todos que les ven de arriba. ¿Cómo fue su preparación, por ejemplo, su esfuerzo como joven, ¿no es cierto? Y para superar muchos obstáculos, como dicen, para que no se conviertan estos chicos de ahora en cristal, que todo quieren, pero ya, hay que también indicarles que previo a un éxito hay un esfuerzo. Miren, yo estudié aquí en la escuela, en la José Miguel León. Luego fui a estudiar en el Teodoro Gómez de la Torre, Colegio del Estado. Logré ingresar a la Fuerza Aérea y en la Fuerza Aérea tuve la oportunidad de que por afición al tema espacial, un señor coronel me llevó a trabajar en la Dirección de Desarrollo Espacial y coincidencia
en esa época el Ecuador tuvo la oportunidad de ser sede de la quinta Conferencia Espacial de las Américas. Entonces, esta quinta Conferencia Espacial de las Américas tuvo el auspicio directo de la NASA y la UNESCO. Y nosotros tuvimos la oportunidad de traer astronautas reales aquí al Ecuador. Y no solo eso, les llevamos a Teodoro. Hicimos unas olimpiadas lúdicas que se llamaban. Entonces, como yo era de Teodoro, dije, no, a mi colegio. Patrón. Al patrón Teodoro. Y les llevamos a los astronautas. O sea, tuvimos la oportunidad de llevarle a un astronauta que estuvo realmente en la Luna. Y estuvo en el colegio con los chicos. Les llevamos comida del espacio, de la que se comía, porque la NASA nos facilitaba comida del espacio y en los videos teníamos acceso a los satélites, teníamos toda una infraestructura y eso fue una oportunidad que nosotros tuvimos, pero eso no solamente nos quedamos como en la parte militar, sino que eso retribuimos a la parte civil. Fuimos a Urcuquí, en Urcuquí hicimos unas ferias lúdicas, unas olimpiadas lúdicas, luego fuimos a hacer un binacional en Loja, con Perú. Entonces ahí trabajamos igual en el tema espacial. Entonces, pero no es difícil, o sea, miren, es un trabajo quizás duro y quién se puede imaginar, a ver, yo soy un chico del barrio, de una comunidad pobre, que íbamos caminando a la escuela, a veces no teníamos ni qué comer, pero sin embargo, o sea, uno se trabajó porque se puede salir adelante y aquí tuvimos la oportunidad, como digo, no solo de trabajar en eso, porque luego gracias a la Conferencia Espacial de las Américas nosotros creamos el Instituto Espacial y el Instituto Espacial lastimosamente se desintegró por ciertos factores políticos, literalmente políticos. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar directamente en el Instituto Espacial Ecuatoriano, nosotros teníamos una oficina donde trabajábamos con científicos de todo el mundo. Y yo, un sargento de la Fuerza Aérea, trabajando con los científicos, y a veces tenía roces porque me decían, ¿y usted? Te digo, pero yo estoy en el área de investigación. Y yo trabajaba en el área de investigaciones. Y a mi lado le tenía al doctor Shishadri, me acuerdo, un hindú. Él era especialista en antimateria. Entonces, aquí nosotros tuvimos la oportunidad en el Ecuador de trabajar sobre materia, física de partículas, ondas, porque en esa época llegaron los famosos Prometeos. Esa fue quizás una decisión muy buena, pero nosotros no aprovechamos. Lastimosamente nos llenamos de proyectos, sí, una cantidad de proyectos, pero esos proyectos no salieron al público, no se desarrollaron. Sabe que sí, es muy, muy, muy hermoso poder escuchar y mucha coincidencia ustedes, ¿no? Patrón Teodoro y Chivita, ¿sí o no? Chivitas, la típica. Qué hermoso volvernos a reencontrar. Le había consultado porque es muy importante que toda la gente que nos está viendo, que a veces son temas que escuchamos en los internacionales, ¿no? O sea, como que creemos que solo los del norte pueden hablar de esta sapiencia, de este conocimiento, pero es lo lindo, es nuestra gente, es nuestro vecino de barrio. Y nos ha encantado poder escuchar su historia, porque es motivadora, porque a nuestros jóvenes podemos trabajar en algunos proyectos, ¿no es cierto?, que les permita tener una visión más abierta, más amplia, con nuevas direcciones. Y no es que les estemos hablando en el aire, nos ha encantado escucharle porque es un ejemplo vivido, está cerca de nosotros, y quienes quieran conversar con él, está viviendo en Tanguarín, por si acaso, es nuestro vecino. Muchísimas gracias por compartirnos todas esas experiencias y a futuro pues hay que seguir trabajando. Y un cortito así antes de avanzar, a todos los compañeros, a todos los amigos, vecinos, coterráneos que están de candidatos en estos actuales momentos, la mejor de la suerte, pero que también después de este proceso de campaña pues sigan trabajando, ¿no es cierto? Que sigan creando proyectos, que sigan integrando a la gente, no dividiendo. Pero vamos regresando un poquito ya a nuestros sitios de vida cotidiana. Martita, quisiéramos así a breves rasgos
conocer desde el lado artesanal, ¿no es cierto?, en donde usted se desarrolla y lo conocemos que lo hace muy bien. Actualmente, ¿cuál es su percepción o cuál es la mayor problemática que se está viviendo en nuestro pueblo, precisamente en San Antonio? Bueno, realmente San Antonio ha venido de menos, digamos, en estos últimos años, ¿no? Precisamente por la pandemia también fue un problema muy grave, porque nosotros vivimos del turismo realmente. Y si vamos, hay gente que ha venido hasta hace 5 o 6 años y se queda admirada de ver que los talleres han cerrado, los almacenes han cerrado. Hay poquísimos almacenes, poquísimos talleres. Ahora estamos invadidos de fruterías, de tiendas, cuando antes en cada puerta de la 27 de noviembre había un almacén o un taller. Realmente San Antonio está perdiendo, sí, está perdiendo su identidad. Y eso es muy preocupante. Yo realmente a veces no sé si he conversado con mi madre acaba de cumplir, y he conversado con ella y las personas mayores son muy sabias, ¿no? Entonces mi mamá le digo, mami, ¿qué pasa, no? Me dice, verás, parece que todo es cíclico, ¿no? Dice, yo hace muchísimos años yo vi el boom, digamos, de la paja toquilla, donde en cada familia había gente artesana que elaboraba. Solamente le corto un ratito. Fue testigo su mami. Sí. Aquí se hacían los primeros Sombreros. los sombreros de paja toquilla. Yo también apenas me acuerdo, sí. pero en verdad, cuéntenos un Sí, poquito. entonces mi mami me dice que eso era, que todo el pueblo se dedicaba a eso, ¿no? Y era como un boom, o sea, era el artesano, era muy reconocido realmente, ¿no? De la paja toquilla. Y luego se vino perdiendo, dice, como de un momento a otro se vino perdiendo, y luego entró el tema de la madera. Y lo de la paja toquilla quedó a un lado, dice. Y mi mami me dice, posiblemente esto es cíclico y va a pasar lo mismo con la madera, es lo que está pasando ahorita. Lastimosamente es lo que está pasando. Y ojalá que no pase. Yo realmente amo lo que hago este es un arte hermoso, el de la madera. Y San Antonio es un pueblo privilegiado realmente. Y a mí sí me da mucha pena porque ninguna autoridad, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni a nivel municipal de la alcaldía, se han preocupado por esto, ni han tocado. Yo ni siquiera he escuchado en estas campañas, en estas ofertas que hacen. En absoluto, no se ha topado este tema. Y este tema es muy sensible porque se está perdiendo. No hay una escuela taller, que es lo que se ha pedido desde hace muchísimo tiempo, que hubiese sido, digamos, la salvación, ¿no es cierto? Donde se enseñe escultura, donde se enseñe policromado, el tallado. Y también se ha perdido el Colegio Daniel Reyes, que era el semillero de donde nacían los grandes artistas. Vino las famosas políticas de Estado de Rafael Correa, donde se unificó absolutamente todos y se hizo un revolú de esto. Y se ha perdido, porque para mí el Colegio Daniel Reyes era el semillero de donde salían pintores famosísimos, escultores y talladores y policromadores, y no hay ahorita. Y yo pienso que la tabla, digamos, de salvación ahorita para San Antonio sería una escuela taller, donde se aprenda, pero una real escuela taller, no solamente una declaratoria de pueblo mágico, de tantas cosas que se hace solamente. Patrimonio inmaterial. Exactamente. Pero ¿en qué queda eso? En nada, en una simple declaratoria. Las cosas hay que hacerlas, hay que comenzar a hacer, digamos, por lo pronto, a corto plazo, implementar, o sea, que el Colegio Daniel Reyes vuelva a ser lo que fue antes. Vuelva a ser el semillero de donde nacieron los grandes artistas. Y luego también hacer una gran escuela taller en San Antonio. Porque hay material, hay gente muy sabia, todavía hay gente muy hábil, antes de que se pierda. Porque ahora los hijos de los artesanos y los hijos de los artistas ya no quieren hacer lo que sus padres han hecho, porque realmente ya no reporta mucho dinero. San Antonio está viniéndose a menos. Y si no se toman decisiones pero precisas y decisiones que lleven a que San Antonio resurja nuevamente, esto se va a perder.
Y como le digo, la historia de mi madre cuenta que así se perdía la paja toquilla. Y mi madre dice, y así estoy viendo cómo se va perdiendo de a poco la artesanía en madera. Qué triste. Que ojalá que no. Qué tristeza. Ojalá. Ángelo, sobre lo que nos dice Martita, usted vive casi cerca a una institución, ¿no es cierto?, que fue creada hace muchos años y que, obvio, representaba una asociación de artesanos. ¿Qué concepto tiene ahora de eso? Mire, Martita ya nos dio en síntesis lo que sucede, cuál es el problema, ¿no? A este problema hay que darle soluciones. Estamos a vísperas de las elecciones, acaba de decir que la mayoría de los candidatos no han puesto un plan para solucionar el tema turístico, porque nosotros, el tema del arte, también el que le da movimiento es el tema turístico. Estamos hablando de que Imbabura es la segunda provincia más turística del país, pero resulta que esa segunda provincia más turística del país no le han dado ni el empuje, ni han hablado de políticas turísticas, y lamentablemente lo que yo veo es que todo lo que ha sucedido en propuestas para mejorar el turismo se han quedado en nada. Yo hace poco conversé con usted y conversábamos acerca de cómo pasó a ser este entorno maravilloso y bello que tenemos, ¿no? Que no lo ha hecho ningún político, lo hizo Dios para nosotros los creyentes, lo hizo la Pachamama para las personas que creen en otras dimensiones, ¿sí? Pero en síntesis, vivimos en un entorno que es maravilloso, ¿no? Sí. O sea, estas montañas, este valle, este rico clima que tiene Imbabura, no lo tiene lamentablemente otras provincias, que nos gustaría que todas sean así de bonitas. Pero aquí viene un tema. ¿Cuál es la solución? Nosotros hemos visto que ya existió soluciones anteriores, con alcaldes de hace 3 décadas, 4 décadas, cuando se hizo el Autódromo Internacional de Yaguarcocha, que ahí está. O sea, no tienen que hacer nada. Nosotros tenemos aquí artes ancestrales que están desarrollados, son cosas pero tan finas, tan bonitas, ¿no? Hechas con tanto cariño y con tanto talento, además, que no solo falta el cariño, sino que hace falta talento, que lamentablemente, porque no se está dando el impulso al turismo, nosotros estamos viendo que está perdiendo, y eso es una verdad, esa es una realidad. Entonces, aquí vienen muchos, podríamos hablar de muchos problemas. El problema es cómo atraer a ese, la solución al problema es cómo atraer a ese cliente que ya no viene a la provincia de Imbabura, no solo a San Antonio, porque somos un complemento. El cliente que viene a hacer la compra de arte a San Antonio es el cliente que viene a hospedarse en las hosterías y hoteles tan bonitos que tiene Imbabura, y es el que viene a disfrutar de las aguas termales, del paisaje, del valle, de la montaña, de la comida, o sea, esa riqueza gastronómica que tiene Imbabura. Pero ese turista ya no viene. Entonces, aquí necesitamos, creo que es competencia del Consejo Provincial y obviamente de la municipalidad y también de nuestro gobierno local, ¿no? Porque parece que estamos olvidados de eso y a veces nos llenamos de tantos proyectos. Entonces, en el papel suena bonito y cuando hay una rendición de cuentas, pues todo está en orden, ¿no? Ahí está el proyecto, pero la realidad no está siendo satisfecha. Es eso lo que sucede. Conversábamos en antesala también sobre el tema de la Asociación de Artesanos, que antes se hizo mucho esfuerzo para tener este espacio, ¿no es cierto?, para exposiciones. Yo le decía que yo al vivir ahí en el barrio norte, yo vi hace, no sé, 30 años, ya calcularon de edad ahí. Hace unos 30 años yo veía con mucha satisfacción cómo hicieron ese centro de ferias hermoso. O sea, en esa época era un edificio grande, muy espacioso, se hacía eventos ahí, pero que resulta que ahora por el clientelismo político, ¿no? En vez de mejorar, resulta que ahora al artesano, midiéndole su necesidad, le dan como solución una carpa. O sea, a mí me parece eso una burla
es denigrante para el artesano sanantonense, para el artista sanantonense que busca mostrar sus productos, porque debería mostrar sus productos en un ambiente adecuado para darle facilidades al cliente, porque hay que pensar también en el cliente. Si el cliente no ve que esto le presta facilidades visuales, facilidades para caminar en una lluvia, hemos pasado un invierno duro, entonces ahí tenemos dos damnificados, el artesano y el turista, que no va a volver a ver una plaza de carpas, no va a volver. Y como les decía, parece que involucionamos, ¿no? Claro. Hace 40 años había Senapia, me parece que era el lugar donde hacían las prácticas y los talleres para mejorar las capacidades y las aptitudes de los artesanos, y había el centro de la Asociación de Artesanos, como les decía, un lugar bonito para que la gente pueda visitar y exponer sus productos. Pero resulta que ahora hemos bajado 40 años de categoría y la solución es una carpa. Increíble. Y hay una cosa, ¿no? Aquí, que resulta que tantos votos parece que da la carpa, que el municipio creo que pone unas carpas, 60 carpas ¿sí? más. El municipio pone unas carpas, parece que el gobierno provincial pone otra carpa, parece que el gobierno local pone otras carpas, e iban a poner también unos contenedores que ante la presión del Barrio Norte no se dejó poner esos contenedores, porque eso ya era exageradamente haberle medido la necesidad al artesano que sí necesita vender, pero en condiciones adecuadas. Claro. En condiciones adecuadas. Ni siquiera hay baños. La verdad, sí, hay muchas cosas por mejorar. Y realmente las cosas dichas a tiempo, como siempre lo decimos, nos permite analizar y dar también soluciones a tiempo. Pero también queremos tener una mirada, una perspectiva desde el turista. Querida Yadi, tú que estás viniendo de Quito a Ibarra a Quito, pero también te encantan los pueblos, en esta vez San Antonio. ¿Cómo le miras a San Antonio? Como nos decía aquí Martita, el tema del cambio de los almacenes. Cuéntanos tú mismo cómo es tu percepción. A ver, yo les voy a contar algo bien especial. Yo desde que era niña recuerdo que mis papás me traían a tomarme las fotos de niña aquí, a San Antonio. Tengo unas fotos que me hicieron cuando yo cumplí 1 año en el Parque de San Antonio. Entonces debe ser por eso que a mí me encanta este espacio. Ya tengo noción a los 6 años que le traíamos a mi hermano recién de unos 8 meses. Y claro, como tú dices, yo soy ibarreña, tuve la oportunidad y bueno, también por la necesidad, porque antes no había la carrera de Derecho en Quito. Yo me fui a estudiar a Quito y yo era las típicas provincianas que en fiestas de Quito, como había feriado, volaba a Ibarra, me iba madrugado los lunes para pasar más tiempo con mi familia y me venía los viernes saliendo del trabajo. Y claro, yo he visto desde niña cómo es San Antonio. Y lo que usted dice, Martita, es tan real, porque yo recuerdo que antes uno se quedaba en la entrada y lo lindo era ir caminando por todos los almacenes vitrineando, porque no se compraba, pero era lindo verla. Cada año salía como una tendencia artesanal. Entonces, no sé, se me ocurrió 1 año los pesebres, 1 año los gatos, otro año los búhos, lo que fuera. Y lo único que había al final de la calle principal eran los helados que todavía hay, que a mí me encantan. Cuando yo vengo, me voy comprando 2. Y claro, ahora lo que usted dice es real, ¿no? Se ha cambiado ese tipo de negocios. Yo pienso que la cuestión de la pandemia ha afectado a todos y la gente ha cambiado sus negocios. Por ejemplo, ha dejado las cosas que tal vez les guste hacer, pero que lastimosamente no es ya un ingreso económico. Entonces, si yo ya no vendo mis piezas que yo hago, que yo elaboro con tanto trabajo, prefiero tener un lugar donde vender hortalizas, una heladería o cuestiones así. Y claro, uno de los problemas grandes es lo que usted dijo, Matita, que se está perdiendo el semillero de la formación de artesanos. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, que pasaba lo mismo en Cotacachi. Yo cuando fui estudiante tuve la hermosa oportunidad de conocer casi todos los colegios fiscales porque fui presidenta del Consejo Estudiantil. Y cuando yo fui a invitarles a mi posesión a los colegios, fui a Cotacachi, fui a Otavalo, a Tuntaqui y vine aquí a San Antonio. Y tuve la oportunidad de conocer el colegio y claro, la gente que venía al colegio de aquí de San Antonio era como que era la gente destinada
o que tenía las habilidades para ser un buen artesano, porque le gustaba la pintura, el arte y cosas así. Y lastimosamente con la formación académica que ahora se tiene, se ha perdido eso. Y yo creo que sí es una necesidad urgente hacerles notar a las autoridades que no es cuestión solo de poner el letrero que diga San Antonio, Atuntaqui, Cotacachi, Ibarra, sino que es cuestión de fortalecer lo que tenemos y aprovechar los recursos que tenemos. Yo personalmente, yo me siento muy orgullosa de mi provincia, como usted dijo, Ángelo, es la segunda provincia turística, la primera es Galápagos, que todo el mundo sabemos que es una maravilla de nuestro país, pero de la oportunidad que yo he tenido de conocer otras ciudades y otras provincias, yo debo reconocer que la nuestra tiene riquezas increíbles. Y a veces no tenemos los espacios adecuados para llegar a lugares hermosísimos. Mi papi fue funcionario público y cuando yo era niña, él venía y decía que había visitado determinadas parroquias. Yo recuerdo que hablaba de que no había, por ejemplo, carreteras como hay ahora para ir a Nangulví, a la zona de Inta. Hace 4 años yo conocí Piñán, no hay una buena carretera y es increíble cómo desperdiciamos los recursos de nuestra provincia. Y es importante tomar en cuenta que San Antonio tiene todo porque afortunadamente ahora tiene incluso una vía que nos conecta con facilidad a los otros cantones. Antes teníamos que hacerlo por la Panamericana porque la vía no era muy buena. Entonces yo sí pienso que en las agendas políticas locales, en este caso del nuevo alcalde que vamos a elegir, sí debe tomarse en consideración esto, ¿no? La propuesta de que no es solo cuestión de decir San Antonio es un pueblito mágico, sino de convertirlo en un pueblito mágico, de recuperar la esencia de lo que es este espacio que ha sido por años un lugar que nos ha llenado de orgullo, que la gente, como decía Ángelo, el turista viene, le encanta venir, observar, y que lastimosamente ahora ya no se cuenta con esos espacios adecuados y eso hace que perdamos todos. Porque no solo pierde San Antonio, no pierde solamente el artesano, pierde la provincia, o sea, pierde el país, porque nosotros vemos que, por ejemplo, ¿qué pasa con Otavalo? Ellos tienen un espacio físico que es la Plaza de Ponchos. Entonces todo el mundo viene a la Plaza de Ponchos a comprar las artesanías. Y creo que aquí debería hacerse lo mismo, buscar un espacio para que San Antonio tenga un espacio adecuado de una vitrina que exponga las obras de arte que hace la gente aquí. Y yo comparto lo que usted dijo, Martita, debe retomarse primero la cuestión de tener una escuela de formación para que los jóvenes se den cuenta de que esto no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de amor a nuestra tierra y a las cosas que nos representan. Creo que es importante lo que ustedes dijeron, que las autoridades deben tener en sus agendas una proyección de qué vamos a hacer con San Antonio, de qué recursos más tenemos que fortalecer aquí. Y creo que eso es importante, Emi, y este espacio nos puede dar una pauta súper grande para hacerles notar que si bien la gente de aquí tiene propuestas claras, que merecen ser escuchadas en una reunión de un cabildo, en este caso con los concejales urbanos y rurales, y que pueden hacer mucho todavía y que hay mucho por hacer. Y yo pienso que lo importante es que la gente de aquí lleve eso, o sea, busque un espacio, busque una reunión y exponga la realidad de este espacio, porque yo pienso que a todos los imbabureños nos llena de orgullo este espacio físico. Muchísimas gracias, querida Yadi. Queremos también un ratito saludar a nuestro compañero Alfonso Andrade Heredia, que muy gentilmente se ha comunicado y él nos comenta: estos espacios son indispensables para sostener el tejido local y construir modelos propios de desarrollo desde la comunidad. Adelante. Muchísimas gracias de ese ánimo, querido Alfonso. Nosotros queremos también continuar con el criterio que nos puede dar Roland, ¿verdad? Roland. Desde su perspectiva, por ejemplo, a nivel de comunidad, ¿cómo les ve a los jóvenes? O sea, ¿con qué visión están nuestros jóvenes? Tal vez tienen visión, están deprimidos, están preocupados, no hay trabajo, no pueden estudiar. ¿Qué está pasando también a nivel artesanal dentro de lo que es comunidad? Primero, acotando lo que decía Martita, es importante una cosa, y eso yo he ido inclusive a algunos, o sea, al grado actual, al grado anterior, y le he manifestado, he dicho, nosotros existen aquí todavía grandes maestros, los que surgieron del famoso maestro Mariano Reyes, y ellos manejan unas técnicas súper antiguas, ejemplo, el compás de escuadra, las 7 caras. Exacto, ¿no es cierto? Eso manejan. Y esas personas creo que existen 4 vivos
Entre uno de esos está mi papá, inclusive. Ay, qué lindo. También ha sido alumno del maestro Mariano. Yo vivo en la casa de Mariano. Mis papás compraron la casa de Mariano Reyes. Y esa casa, anécdota, le había querido vender a mi papá. Ah, Pero en esa época, imagínense. ¿Ya? Entonces, esas técnicas yo le he visto a mi papá, coge el compás, le gira 7 caras que son inclusive proporciones áuricas. Utilizan la proporción áurica, el 1.618. O sea, esos son conocimientos súper antiguos y ancestrales. Y eso se maneja aquí. Y eso se ha perdido. O sea, eso se está perdiendo. Y cuando yo fui y le presenté, le dije el proyecto, me dijo, no, es que eso nosotros lo vamos a hacer con una universidad. Le digo, no, pero si la gente local es la que necesita. Me dijo, no, una universidad tiene que venir a hacer una investigación. Esa fue la respuesta. Entonces eso imagínense, se mueren creo que existen 4 o 5 de los que eran alumnos de maestro Mariano Reyes. Se perdió ese conocimiento súper antiguo. También aquí, respecto a lo que me preguntaba Emita, los jóvenes en la actualidad ya no están, o sea, ya no les interesa el arte, porque lastimosamente ahora es solamente la cuestión, el dinero más rápido. A ver, ¿cuál es la profesión que voy a ganar más rápido el dinero? Entonces, en la parte de Tanguarín ya casi no existen artesanos. Tanguarín es uno de los barrios que más artesanías producían y vendían en San Antonio. Habían algunos maestros, ahora ya no, o sea, ahora existen como 3 o 4 personas, pero esas personas ya inclusive solamente como un hobby, porque ya no viven de eso. Comentábamos el otro día yo me sé reunir donde juegan unos juegos tradicionales como La Plata, y los señores decían, miren, dice, ya nadie nos contrata para cromar, nadie nos contrata para el pan de oro, nadie nos contrata para restauración, ¿qué hacemos? Entonces ellos han comenzado a dedicarse a la agricultura. Mi papá mismo, en vez de hacer esculturas, se dedica a la agricultura, porque ya no le resulta, ya nadie le compra. O una obra que hacía mi papá, ahora esa le meten en la máquina copiadora y listo. Entonces, ese tipo de situaciones se ha perdido y no hay una política de los GAT para recuperar todo eso. Comentaba el otro día, San Antonio es tan importante, es una parroquia que fue fundada, si no estoy seguro, creo que es en el año 1680 y algo. Entonces San Antonio es tan antigua, 1689 creo que fue la fundación. Y luego tan importante que es la batalla de San Antonio del 27 de noviembre, que inclusive podía ser hasta más importante que la misma batalla de Pichincha. Yo digo, ¿por qué? Nadie sabe que el Ecuador había tenido la República de Quito. La República de Quito tenía presidente, que era Cuero y Caicedo. Tenían generales, tenían ejército, tenían constitución. Y esa república fue perseguida y en la batalla de San Antonio, aquí ganaron, la República de Quito ganó. Iban a firmar una capitulación y en esa capitulación les hacen una emboscada. Le capturan al presidente Cuero y Caicedo, Rosa Zárate, Francisco Calderón, y luego son ejecutados, como 5 días después. Y huye el coronel Montufa, huye a Quito, a su hacienda, y él luego es conocido por la batalla de Pichincha y todo eso. Pero miren, eso es San Antonio, y eso nadie sabe. En el país nadie se entera de la batalla de San Antonio, donde murió el presidente Cuero y Caicedo, donde murió Rosa Zárate, Francisco Calderón, que Francisco Calderón fue el papá de Adón Calderón, un coronel cubano, el esposo de Garaycoa. O sea, todas esas situaciones son patrimonio, es patrimonio de aquí de San Antonio. Ahorita les quería indicar unas rocas que traje. Miren. ¿De dónde les trajo las rocas? No me digan. No son rocas, miren. ¿Qué son? Estas son... ¿De la luz? No son de la... No, miren. Esto... No tiene como un brazo. Ya, esas son
son unas rocas que nosotros podemos encontrar aquí en un pucará, en los pucará que tenemos en nuestra parroquia. Historia para... Exactamente. Hubo una batalla aquí. Esa batalla ni siquiera está datada. Exactamente. Esa batalla ni siquiera está datada. Y aquí tenemos otra. Y qué pena que ustedes tengan que donde se encuentre ese pucará y donde encontramos estos restos arqueológicos, existe una pista de motos. Y cuando pasan las motos, pasan y salen esto a la luz. Pero imagínense, en eso es cultura. Estamos hablando de patrimonio ancestral de aquí, de nuestra parroquia. Esas son rocas que utilizaban en las ondas y otro tipo de armas. Y todo eso está botado. O sea, eso tenemos botados en nuestra parroquia. Eso es patrimonio de nuestra parroquia. Claro, nosotros desde esta perspectiva pues también tratamos de recuperar esa autoestima, ¿no? Esa autoestima de lo que somos, de lo que tenemos, nuestra historia, de lo que realmente valemos. Y bueno, estamos avanzando un poquito, ya creo que estamos más de una hora, les cuento. Razón que nos hace frío, porque estamos abajo del volcán Imbabura, en una zona un poco alta acá de San Antonio. 2.620 metros. 2.620 metros para ser exactos. Y ya nos ha caído la noche, ya está haciendo frío, pero siempre tenemos ese cariño y ese gusto que nos permite seguir trabajando para todos ustedes. Ha sido una ronda fantástica, muy orgullosa de todos ustedes porque cada uno es un ejemplo, es una cotidianidad única que tiene y representan a cada uno de nuestros pueblos. En este sentido, estamos un poquito ya para cerrar, ¿no es cierto? Quisiéramos conocer desde cada uno de sus espacios una propuesta, una sugerencia, un consejo, como siempre llamamos, a las nuevas autoridades que se posesionen o ganen en este proceso electoral. Porque lo interesante de todo esto es que hemos visto que hay bastantes partidos políticos, que hay bastantes candidatos, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos seguros de que va a haber bastante gente que siga trabajando también más adelante. Espero que esto no sea una calentura, como dicen, de momento. Espero que todas esas ilusiones, buenas intenciones, pues se las vayan concretando más adelante también en grandes acciones que nos permita unificarnos más que nada e ir construyendo esta minga por una nueva vida digna para todos. Quiero comenzar igualmente, Martita, por favor, si nos da su propuesta o su sugerencia a las autoridades que tal vez ya se posesionen después de este proceso electoral del día domingo. Bueno, pues para nosotros en San Antonio sería primeramente reactivar el turismo. Y como le dije, esta escuela taller es primordial, es importantísimo trabajar en eso. Y también, verá, yo como en mi taller tengo ya como 28 años trabajando y creo que el 80% de las personas que nos visitan, al menos aquí en San Antonio de Ibarra, vienen de la capital de la República. Y sería importantísimo promocionar en Quito. Ni siquiera es tan complicado, ni siquiera creo que se requiere grandes recursos, pero sí una forma muy especial de promocionar a San Antonio, a la provincia, porque como le digo, yo desde mi experiencia veo que el turista que nos visita, el 80% viene de la capital. Entonces mi llamada a las autoridades para que se promocione a San Antonio, que no se deje morir este pueblo tan hermoso, y que vive el arte. ¡Que viva! Claro que sí. Ángelo, coméntanos un poquito. En un momento estuvimos también hablando sobre los buses que venían antes, ¿no es cierto? Esa Claro. Dirección al turismo yo que recuerdo, venga. y aquí Martita y las personas que somos casi de la misma edad, me imagino que íbamos por ahí a jugar en el parque, a veces hasta el secretario de la tenencia política nos sacaba con un... Era el teniente político nos sacaba con un asiar porque no permitía que se vaya en la bicicleta, el señor León, se vaya con la bicicleta o con la patineta, que se pise el parque. Y ahora con mucha pena veo que es verdad, el amor a las mascotas, todo lo demás, pero seamos responsables. O sea, queremos dar una mejor imagen al turista, pues si nuestro animalito se ensucia, pues recojamos el desperdicio, ¿no? Ahora vemos con mucha pena que ponen flores
y al otro día en el parque ya no hay las flores porque escarbaron las mascotas. Entonces, tengamos eso también, o sea, vamos haciendo ese mea culpa nosotros como ciudadanos. Pero más que eso, a los políticos que ganen en estas elecciones, volvamos a Imbabura, la provincia que fue alguna vez, la provincia destino turístico principal del país. Del resto nos encargamos nosotros como sanantonenses, porque el resto, el tema del arte, no se ocupen de eso, porque señores políticos no nacieron con el don del arte, nosotros sí, déjennos hacer a nosotros lo que nosotros sabemos hacer. Y una cosa muy especial para los políticos, para los que ganen y para los que pierdan, que con honestidad hagan lo que deben hacer en beneficio del pueblo, para que esa acción de servir a la sociedad sea nuevamente vista con buenos ojos, para que ya no se les vea como se les ve ahora de personas que quieren servirse del pueblo, sino que sean servidores de ese pueblo que les elige. Eso limita. Muchísimas gracias, querido Ángel. Claro que sí. Vamos con nuestra compañera Yadi también, que nos ha encantado que nos visites, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál sería una sugerencia? Tú que nos visitas como turista, ¿verdad? Y tu percepción. Turista local. Turista local, claro que sí. Cuéntanos. Bueno, yo pienso que la persona que llegue a ocupar la alcaldía de la ciudad tiene la responsabilidad, así como la persona que se ponga al frente de la prefectura, de recuperar el turismo en toda la provincia. Y creo que es importante no solo considerar que hacer obras es una cuestión de levantar espacios físicos. Hacer obras es trabajar con la gente, es capacitar a la gente, es buscar los espacios donde la gente pueda sentirse útil, donde pueda recuperar su esencia y sobre todo yo creo que hay mucho por hacer en el tema de turismo. Creo que uno de los compromisos que debe tener el nuevo alcalde o alcaldesa es realmente reactivar el sector económico a través del turismo y yo creo que es importante escuchar y sentarse con la gente que conoce, con la gente que ha trabajado, que conoce la realidad de cada sector para entender y poder hacer una verdadera obra en nuestra ciudad y en la provincia. Lola, por favor. Bueno, yo quisiera, además de todo lo que ya acotaron mis compañeros, quisiera pedir a los políticos, nuevos gobernantes de las autoridades locales, que se encaminen un poquito en el tema cultural. Para mí, la idea principal sería cambiar el chip de las personas. A eso me refiero, porque nosotros a veces tenemos lo que llamamos la cultura ecuatoriana, y para mí quizás ese es uno de los principales problemas. Podemos hacer proyectos y mejoras en lo que sea, pero si nosotros no cambiamos el chip de los ecuatorianos, entonces desde ahí para mí es la parte más problemática. Entonces deberían enfocarse en políticas de cambio cultural, del cambio de la idiosincrasia. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a todos nuestros compañeros, a nuestros invitados especiales, en un diálogo realmente de análisis político local, ¿no es cierto?, que se basa principalmente en la vivencia que cada uno lo tiene, desde diferentes ópticas o de diferentes perspectivas. Agradecerles nuevamente la presencia a nuestro compañero Alex, que está tras cámaras. Realmente nos encanta volver a hacer estos espacios y siempre con la intención de nuestra comunicación comunitaria, siempre de volver a hacer una minga de integrarnos, una minga que nos permita volvernos a unir como barrios, como pueblos, como ciudades, como país, volver a integrarnos para, en estos procesos políticos, en primera instancia, tal vez sería dignificar y volver a humanizar estos espacios, porque creemos y estamos convencidos que volviendo a dar el valor humano que se merece cada una de las personas, sentiremos esa necesidad, sentiremos esa solidaridad, esa angustia de si tenemos la oportunidad de estar en instancias públicas, tengamos también la oportunidad de elaborar propuestas políticas o políticas públicas, como lo decimos, que nos permita tener mejores días dignos para todos más adelante. Volvámonos a unir,
que estos procesos solamente son el fin que nos permiten encontrar un inicio. Y esperamos que el siguiente inicio sea el mejor para todos. Bendiciones y éxitos a todos. Y que Dios, ¿no es cierto?, nos acompañe y que el pueblo también tenga la sabiduría de elegir a los mejores representantes. Muchísimas gracias a todos nuevamente y a todos en casa. Gracias.